Semana Santa. El gran encuentro con Jesús. Restaurados. Día 7. La tumba está vacía. Muy bien, bienvenidos a Restaurados una vez más. Hoy es el 7º día de esta serie de reuniones de Semana Santa. Gracias a todos por participar. Y el tema de hoy que vamos a estudiar es La tumba estaba vacía. ¿Sí? Determinado, Él carga su cruz, sobre sus hombros el precio del amor. Él fue juzgado, condenado a morir, y en su faz las marcas del sufrir. Clavos en tierra, sangre a derramar. El Rey del infinito en la cruz se humilló. Inmenso sacrificio de vida al pecador se entregó. En mi lugar me amó. Sin yo merecer, restauró lo que un día quebré, mas resucitó y hoy Él vive. Yo no soy digno de ungir sus pies, mas hoy decido su voluntad hacer. Toca hoy mis ojos para que vea tu luz. Guíame al camino donde pueda ver tu cruz. Se entregó en mi lugar, me amó. Sin yo merecer, restauró lo que un día quebré, mas resucitó y hoy Él vive. Soy restaurado en Cristo, soy nueva criatura, la infinita gracia me alcanzó. Soy restaurado en Cristo, soy nueva criatura, la infinita gracia me alcanzó. Se entregó en mi lugar, me amó. Sin yo merecer, restauró lo que un día quebré, mas resucitó y hoy Él vive. Se entregó en mi lugar, me amó. Sin yo merecer, restauró lo que un día quebré, mas resucitó y hoy Él vive. Mas resucitó y hoy Él vive. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar.
Padre Celestial que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Gracias, Padre, por todos los hermanos que se pudieron conectar. Padre, y trae a todos los que están por venir a conectarse a la reunión. Te quiero suplicar, Padre, que en esta reunión hables a cada uno de nosotros, a nuestros corazones. Estamos con necesidad de ti. Tú sabes lo que necesitamos y qué es lo que queremos escuchar hoy. Te suplico que seas tú mismo el que nos hables, nos convenzas y nos ayudes a comprometernos contigo. Te suplico que seas tú el que hables a través mío y no dejes que yo hable ni una sola palabra. Padre, suplico tu presencia en este momento y en cada uno de los hogares que representamos. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bienvenidos a todos. Voy a compartir mi pantalla. Todos estos días estuvimos recordando el gran sacrificio que Jesús hizo. Fuimos recordando día por día, ayer recordamos su muerte, cómo fue, y hoy vamos a recordar su resurrección. Y por eso el título es La tumba está vacía hoy. A veces cuando uno muere y uno le pregunta, no hemos muerto todavía, ¿no? Pero si uno le pregunta a alguien, ¿cómo te gustaría ser recordado un momento. ¿Cómo te gustaría ser recordado si morís? Algunas personas, 3 personas dieron diferentes respuestas. Una dijo, quiero que ser recordado como un buen jefe de familia, un buen médico. Otro dijo, quiero ser recordado como un buen profesor, un buen marido. Y otro dijo, quiero que me miren y digan, se está moviendo. Puede ser gracioso, ¿no? Pero pensar de que algo parecido ocurrió. Pero ocurrió cuando Lázaro había muerto y nadie creía que iba a resucitar. Pensaron, bueno, va a resucitar al final del tiempo, ¿no? Al final, cuando venga Jesús por segunda vez. Pero resulta que Jesús hizo que Lázaro se moviera y saliera de esa tumba. A ver, ¿les gustaría a nosotros escuchar esas palabras que Jesús le dijo a Marta cuando Lázaro murió? Y yo les quiero compartir un video para poder recordar este momento. ¿Sí? Acá a la mitad de la película, acá vamos a recordar, Lázaro era un buen amigo de Jesús. Marta y María eran las hermanas de Lázaro. Y resulta que llamaron a Jesús, 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 Lázaro está enfermo. Y Jesús no vino inmediatamente a curarlo, sino que Lázaro murió. Y 3 días después Jesús dijo, voy a visitar a Lázaro, voy a ver a Lázaro. Pero ya era tarde, ya había muerto. Pero ¿era realmente tarde para Jesús? Bueno, vamos a ver qué es lo que le dice Jesús a Marta cuando se encontraron en el camino. Busca al Señor. Dile que venga. Señor, he aquí el que amas está enfermo. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Vamos a Judea otra vez. Rabí, hace poco los judíos procuraban apedrearte y otra vez vas allá. ¿No tiene acaso 12 horas el día? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarle de su sueño. Señor, si duerme, se recuperará.
Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Así que vayamos a él. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Tu hermano habrá de resucitar. Yo sé que habrá de resucitar en la resurrección del postrer día. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, jamás morirá. ¿Crees tú esto? Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Ve, trae a tu hermana. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Dónde está el cuerpo? Señor, ven y ve. Mirad cuánto él le amaba. ¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho que Lázaro no muriera? Quitad la piedra. Señor, lleve ya, pues lleva 4 días. ¿No te he dicho que si has de creer verás tú la gloria de Dios? Padre, gracias te doy porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero por causa de la gente que está alrededor, lo dije, para que ellos crean que tú me has enviado.
Lázaro, ven fuera. Desatadle y llevadlo. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Acá vimos un ejemplo de que Lázaro había muerto. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Jesús es la vida porque él nunca cometió ningún pecado. Y al no cometer ningún pecado, ya de por sí él es vida. O sea, si muere, puede resucitar y puede resucitar a otros. Nadie, si por ejemplo algún día vemos que alguien resucita, ¿sí? Nadie puede realmente resucitar, ¿sí? Solamente viene de Dios, que es la vida. Nadie puede falsificar una resurrección, ¿sí? Y ahora vamos a ver rápidamente un ejemplo de cuando lo encontraron a Jesús. Les muestro estas películas, estas partecitas, para cuando ahora lo analicemos, lo tengamos en nuestra mente. Jesús había muerto. No temáis vosotras, porque sabemos que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado como Él dijo.
venid, ved dónde fue puesto el Señor. Ese Viernes Santo, cuando Jesús murió, fue sombrío y fue triste. Nadie se imaginaba, ya aunque Jesús se los había dicho, realmente no habían asimilado de que Jesús iba a resucitar, ¿sí? El viernes Jesús murió. El sábado Jesús descansó en la tumba y el domingo Jesús resucitó. Vimos la película y vimos que había unos ángeles que removieron la piedra, hicieron pasar a estas mujeres, pero ellas lo primero que vieron al ver que la piedra estaba corrida, pensaron, alguien se robó el cuerpo de Jesús. Y estaban preocupadas, ¿quién se llevó el cuerpo? Y parece que Marta fue corriendo a avisar a sus otros amigos, a decirles, no está el cuerpo de Jesús, no está el cuerpo de Jesús en la tumba. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, ¿sí? Y siendo aún oscuro al sepulcro y vio la piedra quitada, ¿sí? Acá en la película vimos que había muchas mujeres, ¿sí? Pero María Magdalena fue la primera que dijo, voy a ver el cuerpo, ¿sí? Y se dio cuenta que la piedra estaba quitada y pensó, robaron el cuerpo. Y ahora vemos la primer perspectiva, ¿no? Una persona, ¿qué pensaríamos nosotros? Vimos que una persona que queremos capaz falleció, vamos a la tumba y no encontramos el cuerpo. ¿Qué pensamos? Pensamos, se lo robaron, desapareció. A veces como seres humanos nuestro primer pensamiento no es resucitó. Y eso es lo que ocurrió con María. Ella pensó, robaron el cuerpo. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Esto es lo que ella interpretó. Entonces, miren ahora qué es lo que va a pasar cuando Pedro y el otro discípulo, que era Juan, van a ver esta tumba que ya no estaba Jesús. Tuvieron otras interpretaciones ellos. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. Este otro discípulo era Juan. Llegó primero al sepulcro y asomándose vio los lienzos allí puestos, pero no entró. Ya desde afuera Juan vio que la piedra estaba corrida, todos los lienzos que cubrían el cuerpo estaban ahí apoyados, pero ya ni hizo falta que entrara, porque él cuando ya vio que no estaba Jesús, ya de por sí supo que Jesús había resucitado, creyó. Luego, ¿sí? Juan lo vio y creyó, dijo, resucitó. Luego, Simón Pedro, tras él, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces también entró el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. O sea, Juan fue el primero que entró, vio y creyó que había resucitado. ¿Sí? Juan solamente con ver desde afuera,
Pero Pedro tuvo que ir hasta adentro para excepcionarse, decir, sí, la verdad es que resucitó, no está. Y acá, bueno, vimos tres perspectivas diferentes, tanto de Marta, tanto de Pedro y de Juan. María Magdalena, primero lo que ella hizo fue, lo robaron. Otro vio y creyó, y el otro tuvo que, ya desde afuera, creyó. Sí, son tres personas diferentes que fueron a la tumba aquel día y cada una respondió de una manera diferente. Esa tumba no pudo con Jesús, ¿sí? No pudo retener al Hijo de Jesús, así como el pecado no pudo vencerlo. ¿Por qué? Porque Jesús nunca pecó, entonces es vida. Si muera, resucita porque es vida. El enemigo quería impedir, imagínense, era nuestra salvación. El enemigo no quería que Jesús muriera y resucitara, ¿sí? Él pensaba, lo mato y punto. Y cuando Jesús resucitó, le ganó la victoria al pecado, al diablo, y también nos da la victoria a nosotros. El enemigo quería impedir que Jesús saliera del sepulcro, pero no tuvo éxito porque Jesús salió y hoy está vivo. La tumba está vacía porque Jesús ya no está entre los muertos, sino entre los vivos. Hay que concentrarnos en esto. Juan se concentró en la fe. Él se acordó inmediatamente que Jesús había hecho una promesa, había dicho que al tercer día resucitaría, y él creyó. Jesús nos hace miles de promesas a nosotros, y nosotros realmente creemos o tenemos que ver para creer, así como Pedro, que él hasta que no lo vio, no creyó. El primero en llegar a la tumba de Jesús fue Juan, ¿sí? Pero cuando llegó a la tumba no entró desde afuera, dice que vio los lienzos y creyó. Bienaventurados los que vieron y los que no vieron y creyeron. Qué lindo poder ver, y eso es la fe. ¿Qué es la fe? Cuando uno cree que algo va a ocurrir, aunque no lo vea. Creo en Dios, creo que lo que Dios me dice es verdad, entonces lo creo. Y eso es la fe, es la certeza de lo que creo, aunque no lo veo, ¿sí? Porque confío en que Dios va a cumplir su promesa. Juan reaccionó ante la tumba vacía con fe. Pedro se concentró en los hechos. Pedro dijo, hasta que no entre y lo vea, no creo. A ver si... Pedro vino y sin miedo entró en la tumba. Pedro vio y se fue a su casa maravillado, pero Juan vio y creyó. Juan inmediatamente creyó, y ojalá que seamos como Juan, poder tener fe en las promesas de Dios. Dios nos promete de que cuando Jesús venga, todos los muertos resucitarán. Si nosotros tenemos un familiar querido, alguien que ahora está durmiendo, tenemos la bendita esperanza como hijos de Dios de que un día van a resucitar. Y para poder creer realmente hay que tener fe. Fe en que Dios cumple sus promesas. Vieron, en el camino estaba María y se encontró con Jesús. Y Jesús le dijo, ¿crees? ¿Crees? Y le dijo, sí, yo creo que sos el Cristo. Si Jesús hoy nos pregunta, ¿crees? ¿Realmente creemos de todo corazón? ¿O creer sin ver? ¿O tenemos que ver para poder creer? La tumba era una evidencia suficiente para él de que lo que las otras mujeres habían dicho era verdad. Las mujeres dijeron, la tumba está vacía, ¿sí? Y tenía que ir a buscar evidencias. Jesús realmente había resucitado de los muertos. Sí, a veces hay personas hoy, ¿sí?, que quieren creer, pero a veces se atan a experiencias pasadas o a malas cosas, tristezas, y a veces se enojan con Dios y no creen. Y la verdad se están perdiendo algo tan hermoso de poder creer y poder tener fe. Y ojalá que realmente nosotros podamos ser como este Juan, que podamos creer. A veces es difícil creer, ¿sí?
pensar que, bueno, Jesús resucitó y por eso nos va a traer la resurrección y van a resucitar los muertos. Nosotros capaz, yo que toda mi vida nací con esto y es como que lo creo inmediatamente, pero hay personas, capaz vos, que primera vez estás escuchando o hace poquito empezaste a escuchar de que un día Jesús va a volver, que es pronto, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y ahí se va a terminar todo el dolor. A veces puede costar entenderlo y aceptarlo y realmente creer. Solamente con fe se puede creer. ¿Por qué? Porque creemos de que lo que Jesús dice se cumple, entonces hay que creerlo y también saber de que Jesús resucitó. Ya Él está haciendo milagros y va a hacer milagros para que resuciten. Y no esperemos a ver para creer, sino creamos, tengamos fe. ¿Sí? Jesús es el que perdona, el que cura, el que nos limpia, el que nos restaura, el que nos da vida otra vez. Nosotros como seres humanos estamos condenados a morir. Merecemos la muerte, pecamos y ya al pecar estamos diciendo me condeno a morir de por vida. Y Jesús nos dice, te voy a dar, hijo mío, la salvación. ¿Y cómo nos da la salvación? Cuando nosotros vamos a los pies de Jesús y le suplicamos a Jesús que nos perdone, que nos limpie, que limpie todo eso malo que hicimos, borrón y cuenta nueva. Quiero, Señor, comprometerme contigo. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Jesús va inmediatamente al trono de Dios y se presenta ante su Padre y le dice, Padre, mira mis manos, morí, ya derramé mi sangre por este humano. Capaz que tenés algún pecado, algo malo que hiciste, que a veces ni vos mismo capaz te podés perdonar y te duele y tratás capaz de ignorarlo, eliminarlo de tu mente porque pensás que capaz no tenés perdón. Hay algunas dificultades que a veces nos hacen actuar de una manera sin pensar, ¿no? Y no vemos realmente a Jesús vivo que nos puede perdonar y limpiar. ¿Por qué? Ahora les pregunto, ¿por qué María, que fue sí, a la tumba y vio a Jesús, por qué pensó de que capaz habían robado el cuerpo? Ella estaba llorando, estaba en shock, no entendía nada. ¿Por qué? Ella pensó eso porque estaba como nublada, aturdida, y ni se acordaba directamente lo que Jesús les había dicho que iba a resucitar al tercer día. Estaba nublada. Y no dejemos de que las dificultades nos nublen, sino que primero tenemos que saber de que lo que Jesús nos promete se cumple. Jesús nos promete que si nos arrepentimos y volvemos a sus pies, nos perdona y nos limpia todo, de acá para atrás, todo nos limpia, pero tenemos que realmente arrepentirnos y decidir cambiar, ¿sí? Pero también tenemos que sentirnos perdonados. El diablo decía, no, pecaste, pero no, ¿quién te va a perdonar? Lo que hiciste ya está, se terminó. Pero no, eso es lo que el diablo quiere que vos creas. Pero nosotros tenemos que creer que Jesús nos da el perdón, que nos limpia y nos restaura, nos da una vida nueva para nacer de nuevo. Y comprometernos con Jesús es nuestra solución. Es lo que nos va a dar la clave para no volver a caer en cosas pasadas y en errores pasados. Creamos que Jesús nos limpia y perdonémonos a nosotros mismos. Pedro tuvo que entrar y examinar las evidencias por sí mismo. En cambio, también después, vamos a ver si dónde tengo el video, puse también un video, María, ¿sí? María, a ver si está. María después volvió y se encontró con Jesús. Y dice de que se miró a Jesús y se concentró en su rostro y realmente ahí fue cuando creyó y se concentró en el rostro de Jesús. Que así sea también nuestro sentimiento de poder concentrarnos en mirar a Jesús. A ver, creo que tengo acá el video. A ver si es este. Poder concentrarnos. Esto también concentrémonos. Poder concentrarnos en el rostro de Jesús. Luego, ¿qué pasa? Jesús
les aparece a sus discípulos y vamos a ver qué es lo que pasa. Paz a vosotros. ¿Por qué estáis turbados y dudáis en vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Tenéis algo de comer? Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Que deben cumplirse todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos concernientes a mí. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Mas quedaos en Jerusalén hasta ser investidos con poder de lo alto. Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Qué creemos? ¿Por qué creemos que Jesús es Jesús y es el que vino? En el Antiguo Testamento hay hay muchas profecías, ¿sí?, que cuando Jesús vino se cumplieron. En la Biblia ya decía que Jesús iba a venir en Belén, iba a nacer de una virgen, ¿sí?, iba a querer ser matado cuando nacía, ¿sí? Todo se cumplió exactamente igual. Y la Biblia, el Nuevo Testamento, nos dice cómo va a ser la segunda venida de Jesús. Y nosotros somos los que tenemos que creer. Si una vez se cumplió tal cual, así como dijo Jesús, la profecía y todo se tiene que cumplir, ¿sí? Y se cumplió y se va a cumplir también al final, se va a cumplir al final en la segunda venida de Jesús, ¿sí? Pedro y Juan se fueron, ¿sí? Y María, bueno, primero María fue a llamar a Pedro y a Juan, los trajo y después ellos se fueron a dar las noticias, ¿sí? María se quedó y ahí Jesús le dijo, ¿por qué lloras? Y bueno, ella al principio no lo reconoció a Jesús, ¿sí? No lo reconoció y habrá pensado, este es el guarda cementerio, ¿sí? Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Finalmente, ella se concentró en Jesús, lo miró y reconoció que era Jesús. Luego Jesús fue, se les apareció también a sus discípulos, les mostró sus manos y vieron que les dice, tóquenme las manos y denme de comer. ¿Para qué? Para demostrarles que él no era un espíritu, sino que era cuerpo, era físico. ¿Por qué? Porque un espíritu no come, un espíritu nadie lo puede tocar. En cambio, él, como ser humano, tenía hambre, o sea, resucitó. No es que el espíritu se levantó y está caminando. No, era físicamente, resucitó de la misma manera y tenía el cuerpo físico como antes de morir. María había perdido lo que era más valioso para ella, había perdido a Jesús, pensaba que lo habían robado. Sí, Jesús, mujer, le dijo, esto ya lo leímos, María al principio no lo reconoció, y que no nos pase a nosotros, que a veces Jesús, sabemos, Dios nos promete cosas, y a nosotros nos parece capaz que estamos cegados con todos nuestros problemas, nuestras dificultades, y no podemos mirar a Jesús
directamente. No perdamos el foco de Jesús, ¿sí? Acá dice que después María en realidad lo reconoció cuando le miró el rostro, pero cuando escuchó su voz, ¿sí? Jesús es el único que nos puede dar liberación, perdón, paz, ¿sí? Restauración total a nosotros, a nuestro cuerpo. Lo único que tenemos que hacer es creer, tener fe. Vimos que acá hay 3 ejemplos de 3 personas, ¿sí? Que vieron la tumba y los 3 actuaron de diferente manera. Uno se acordó de las promesas y directamente ni lo vio y ya creyó, Juan. El otro dijo ver para creer y María se olvidó de las promesas. Tuvo que realmente ver a Jesús y escucharlo para darse cuenta. ¿Con cuál de estos 3 ejemplos nos sentimos identificados? Vos sos ese cristiano que tiene que ver para creer, tiene que ver cómo las cosas pasan y a veces cuando viene un milagro de Dios decimos, capaz que fue casualidad, capaz que yo estaba por pasar, qué suerte. ¿Sos de esos cristianos que decís qué suerte o vamos a ver qué pasa y no estamos seguros totalmente? ¿O sos como María que tenés un montón de problemas, estás llorando, estás nublado, no sabes a dónde ir, a dónde mirar y tanto te agobian los problemas que hasta te olvidas de lo más importante que es mirar a Jesús y despreocuparte? Si miramos a Jesús, toda la mochila es como que le decimos, Señor, no puedo más, toma la mochila y ayuda a llevar la mochila, ¿sí? O somos como Juan, que creemos a ojos cerrados porque tenemos confianza en Jesús. Y así como el Señor guió a sus discípulos y a la iglesia primitiva, sí, nos quiere guiar a nosotros. Todo va a depender de nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Estamos llorando? ¿Que estamos cegados? Vamos a creer. La tumba hoy está vacía. Jesús resucitó, está intercediendo por nosotros, está defendiéndonos, está perdonándonos, está limpiándonos, se está sacando su manto de justicia y nos cubre y nos abraza, así como Jesús abrazaba a María, a Marta, sus amigas queridas, en ese momento de dolor, de tristeza. Es así como Jesús nos abraza, nos limpia, nos purifica, nos perdona. En un libro, cuando nosotros pecamos, se escriben todos nuestros pecados en el libro. Se escribe, el ángel anota, el ángel es testigo. Pero ¿qué pasa? Cuando nos arrepentimos, Jesús dice que se rompa esa hoja y vamos a limpiar a este pecador. Jesús hoy está vivo, está cerca de nosotros. No miremos y pensemos que, Jesús capaz está muerto, ¿no? Hay que mirar ese sepulcro vacío. Jesús es poderoso para levantar de la vida a Lázaro, a él, y también para hacer cualquier milagro inimaginable. En la Biblia, en Mateo 18, nos habla del monte de la transfiguración, ¿sí? Como algo entre paréntesis. Ahí fue un anticipo de lo que va a ocurrir al final de los tiempos. Jesús apareció, estaban los discípulos y vieron que Jesús apareció con 2 hombres en el monte Nebot. Yo he tenido cuando lo cuento, me viene a la mente, Dios me ha dado la oportunidad de poder visitar ese lugar, que ahora es una iglesia, poder visitar ese lugar en Israel, el monte y el monte de la transfiguración. Y ahí se apareció Jesús, Moisés y Elías. Y los discípulos miraron toda esa luz y se caían. Y ¿qué significaba que aparecieran Moisés y Elías? Significa todo el mundo entero. ¿Por qué? Porque Moisés fue un ser humano que amó a Dios, pero murió. Y Dios
permitió que muriera, pero lo resucitó y se lo llevó al cielo. Y después sabemos la historia, la Biblia nos cuenta que el diablo buscaba su cuerpo porque estaba enfurecido con Moisés, pero Jesús se llevó el cuerpo de Moisés. Entonces acá Moisés representa a los seres humanos que amaron a Jesús y hoy descansan. Descansan, pero un día no muy lejano, Dios los va a resucitar, Jesús los va a resucitar. Y entonces Moisés representa a esos hijos de Dios que hoy descansan, pero serán resucitados para ir al cielo. Y por otro lado, tenemos a Elías. Elías fue un hombre que nunca murió. Él fue arrebatado, llevado en una carroza de fuego al cielo. Sí, fue llevado al cielo. Y él representa a los justos vivos que no verán la muerte y que no veremos la muerte, muchos de nosotros somos jóvenes y yo sinceramente creo que esta es la última generación, ¿sí? Y probablemente vamos a estar vivos en ese momento cuando Jesús venga. Pero acá nos representan a dos grupos de justos, unos que murieron y resucitarán y otros que no verán la muerte y juntos iremos al cielo. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿por qué es que Elías no vio la muerte? Él caminaba con Jesús. ¿Cómo caminaba con Jesús? Dice de que cuando había algo malo para mirar, se tapaba los ojos porque no quería contaminarse. Cuando a la gente hablaba groserías o algo que no era apropiado, él se tapaba los oídos para no escuchar. Cuando ocurría algo, él se alejaba, estaba en oración y Jesús era su mejor amigo y caminaba con Jesús. Caminaba con Jesús. Y eso es lo que eso es lo que tenemos nosotros que anhelar, tener a Jesús como nuestro mejor amigo, caminar con Jesús y ser como Juan, creer si Jesús lo dice, ¿por qué dudar de cualquier cosa? Y hoy también les quiero hacer una pregunta. A veces me he encontrado con diferentes personas en la vida, ¿no? Y muchas personas me han dado diferentes respuestas. Y ahora no es para que me lo respondan, pero es para que recordemos y pensemos. ¿Quién mató a Jesús? ¿Fueron los judíos? Porque muchos dicen que los judíos mataron a Jesús. Pero si uno le pregunta a un judío, ¿quién mató a Jesús? Los judíos te dicen, no, los judíos no mataron, los romanos lo mataron. Y hoy te pregunto a vos, cristiano, y me pregunto a mí, porque yo también me puse a pensar, tengo un amigo judío y yo decía, porque los judíos mataron a Jesús, y él me dijo, no, fueron los romanos, nosotros no lo matamos. Y yo me quedé pensando y le dije, ¿sabes que sí tenés razón? Los judíos no lo mataron a Jesús. Los romanos tampoco. Los que matamos a Jesús somos nosotros, sos vos y soy yo, porque nuestros pecados mataron a Jesús, pero no solamente los pecados después de Jesús, los pecados desde Adán y Eva. Adán y Eva fueron pecadores, sus hijos, sus nietos, todos fueron pecadores. Y nosotros somos todos pecadores. Y nuestros pecados son los que clavan las manos de Jesús y matan a Jesús. Nuestros pecados. La única manera de vencer al pecado es con Jesús, pidiéndole a Jesús ser transformados para parecernos a Él. Porque aceptamos el sacrificio de Jesús, ¿sí? Y somos salvos por gracia. Pero ¿eso nos da rienda suelta para hacer lo que queremos? Total, Jesús ya murió, nos perdona y hace lo que quieras. No es así. Jesús murió en la cruz, pero eso no nos da rienda suelta para seguir pecando. Ahora, como soy salva, por amor me santifico en Jesús, que Jesús me dé la santidad, me transforme, me restaure, me limpie, ¿sí? Para yo poder hacer su voluntad y cumplir lo que Él quiere, para ser una hija obediente de Dios y un hijo obediente de Dios, ¿sí? Y seamos obedientes,
Porque si realmente amamos a Dios, que nuestro deseo sea hacer su voluntad. Y otra pregunta que les quiero hacer. Esa tumba en la que estaba Jesús, ¿de quién era? Algunos te pueden decir, eran de José de Arimatea, porque él era un rico que había donado esa tumba, había prestado esa tumba para que el cuerpo de Jesús sea guardado. Pero vimos que en esa tumba José de Arimatea no le estaba cuidando. Cuando vimos el video, vimos que estaba la piedra y habían 2 guardias afuera. ¿Quién estaba cuidando esa tumba? ¿José de Arimatea? No. Estaban cuidando los romanos esa tumba. Pero era de ellos esa tumba. Ellos ya lo mataron. ¿Qué querían? ¿Qué hacían ahí? Ellos sabían que, aunque no era esa tumba de ellos, ni era que era capaz físicamente, ¿no?, de José de Arimatea, ese lugar estaba siendo controlado por Dios. Y ellos, como seres humanos, quisieron evitarlo, que capaz algo pasara. Jesús iba a resucitar, ¿sí? Y a veces, y ahora les quiero dar una ilustración. Esta foto es de 2 hermanitos de Nagasaki. Hubo una explosión en Hiroshima y Nagasaki y parece de que un fotógrafo estaba ahí y sacó esta foto y vio un nene que estaba cargando a su hermanito y le preguntó, ¿no te pesa que estás caminando de un lado a otro con este niño atrás? Y si nosotros vemos, ese niño ya había muerto. Y el niño mayor le dijo, no me pesa, ¿cómo me va a pesar? Es mi hermanito. ¿Y por qué este niño llevaba a este otro nene en su espalda? Este niño lo estaba llevando al crematorio. Era imagínense, un niño chiquito sabiendo que su hermanito había muerto en esta explosión y tenía que llevar al hermanito, sabía que era su despedida, su último momento, y lo iba a llevar a cremar. Sus cenizas iban a ser cremadas en un pozo común, ¿sí? Y imagínense llevar a un ser querido a despedirlo. Es muy fuerte. Y también si lo comparamos con nuestras vidas, el diablo, el enemigo, quiere que nosotros, no solamente el cuerpo de un ser querido sea cremado, sino quiere en realidad a nosotros cremarnos y destruirnos. Quiere bombardearnos con ataques y quiere matarnos de alguna manera, ¿no? Porque nos odia y cuanto más nos acercamos a Jesús, más es la guerra que tenemos que tener. Pero Jesús vino para darnos vida eterna, para retirarnos del pecado y darnos sanidad, ¿sí? Y no es una carga, ¿sí? A veces uno puede pensar, tengo más problemas, pero no tenemos que pensar que Jesús nos lleva en los brazos para llevar nuestra carga y nuestra carga sea menos pesada. Y Jesús nos da sanidad, nos da vida, nos transforma de una criatura humana normal en un hijo de Dios. Y el hijo tiene beneficios en el reino de Dios, ¿sí? Todos los privilegios, pero ¿qué? Tómate de la mano de Jesús. Jesús vive. Y porque Él vive, usted también puede tener una vida nueva si le entrega el corazón a Jesús. Jesús hace milagros increíbles. Miren, les voy a contar un ejemplo. Cuando nosotros buscamos a Dios, y yo les digo, Jesús hace milagros, y te tiene de una persona normal a un hijo de Dios, y al hijo, ¿qué le das? Le das privilegios, le das atenciones. Les voy a contar 2 casos, 2 anécdotas de que yo realmente me sentí muy privilegiada cuando estudiaba medicina, estaba haciendo el ingreso. Estaba estudiando para una materia que era biofísica. Era la materia para el ingreso la más difícil. Imposible darla libre, estudiar solo, ir y rendirla. Bueno,
a mí se me ocurrió ir y rendir esa materia libre. Todo el mundo me decían que no iba a aprobar, que era imposible, y yo sabía que Dios me iba a ayudar, estaba segura, creía. Y resulta que estudié todo el verano y fui y rendí esta materia. Estudié todo el verano, pero obviamente al final, cuando estaba estudiando, repasé los temas más importantes. Y no fui a estudiar la primera hoja, ni el primer ejercicio. Finalmente me fui a dormir y tenía que ir a dormir temprano, porque al día siguiente, a la mañana, era el examen. Pero a las 4 de la mañana me desperté con un sueño como que miraba yo las hojas de las primeras páginas del cuaderno. Entonces, ¿qué hice? Me levanté corriendo 4 de la mañana, creo que a las 7 tenía que estar en la universidad, así que me levanté a revisar el cuaderno y dije, a ver, las primeras páginas, en mi sueño veía. Así que revisé las primeras páginas y dije, ay, este ejercicio me había olvidado. Bueno, entonces agarré, lo repasé rápidamente y luego fui al examen. Y cuando fui al examen, miren lo que pasó. Cuando fui al examen, eran varias preguntas, pero la mayoría de las preguntas era como que se basaban en ese ejercicio. Era como que tomaban el mismo ejercicio de diferentes maneras. Y todo el mundo, probablemente los que fueron a rendir, se olvidaron de ese primer ejercicio que dijeron, ¿quién nos va a tomar? Primer día de la clase. Pero yo lo pude repasar y fue un privilegio que Dios me dio. Entonces, ¿qué pasé? Fui al examen y dije, ¡ay, justo lo que me había olvidado de estudiar! Y lo estudié a último momento. Y ese examen hice todas las preguntas bien. Y, por ejemplo, creo que de ese tipo de ejercicios era, no sé, la mitad del examen. Y pude tener la nota máxima, 10 sobre 10. O 100 sobre 100, creo que eran esas evaluaciones. Pero fue todo excelente. Y después fui a rendir el oral, porque después del escrito había un oral, y el profesor me dijo, ¿cómo? ¿Quién te enseñó? ¿Cómo estudiaste tan bien? Porque la verdad, hace muchos años tomo este examen y nunca nadie se sacó 10. Todas tuviste bien. ¿Qué te voy a tomar en el oral? No sé, siempre en el oral preguntamos las preguntas que le hicieron mal, pero ¿qué te puedo tomar? ¿Quién te enseñó? Y yo le dije, mi profesor fue Dios. Estudié con la ayuda de Dios, ¿sí? Y Dios hizo, y creo que me bendijo como un milagro. Y después tengo otro ejemplo que siempre lo tengo como anécdota, porque la verdad siento que también me sentí muy privilegiada. Resulta que ya estaba en la carrera un poco más avanzada, estaba estudiando patología, todas las enfermedades, pero era un examen oral. Y ahora capaz que hablo, pero cuando era más chica, en ese momento para los orales me ponía muy nerviosa. Y resulta que fui al oral y me preguntaron una cosa, me confundí, me empecé a reír en la clase, en el examen. Estaba más o menos un desastre, sí, ese examen. Pero yo había estudiado, sabía, pero estaba muy nerviosa. Resulta que la profesora me dijo, mira, te voy a hacer la última pregunta. La verdad, no sé, hay preguntas que te pregunté y no sé ni qué me respondiste, porque yo no sé, estaba muy nerviosa, me reía, hablaba y no se me entendía, parece. Y me dijo, te voy a hacer una pregunta más, pero la verdad, dudo que la sepas. Sí, me dijo. Y me dijo, mira, te voy a hacer una pregunta que es re difícil, es muy al detalle. Si la sabes, aprobás. Y si no la sabes, desaprobás. Y me preguntó y me dijo, ¿cómo se llama la proteína del Alzheimer? Yo, para ser sincera, ahora la sé, la he estudiado en más detalle, pero en ese momento era como que estaba totalmente nublada, así como María, era como que unos nervios que no sabía qué hacer. Y cuando me hizo esa pregunta, era como que no sé qué hacer, era como que abrí la boca así que no sabía ya si llorar, qué hacer, y abrí la boca y escuché una voz que honestamente no fue la mía. Escuché que dije yo, pero no fui yo. Y era como que, ay, no lo sé. Y dije,
Y me dijo la profesora, muy bien, es la proteína A del Alzheimer para probar. Y fue como que, wow. Y realmente me siento una privilegiada, porque estas son pequeñas cositas, pero milagros que Dios ha hecho en mi vida, privilegios. También otra vez les conté, creo que en alguna clase lo he contado, que me olvidé las llaves del auto. Y dentro del auto, y era de noche, estaba sola, el celular, la cartera, las llaves, todo adentro del auto. Y yo sola. Y cuando me di cuenta que había olvidado las llaves del auto y no tenía ni el celular, no sabía qué hacer. Era como que era tarde, era de noche, quería llorar, no sabía a quién llamar, estaba sola. Y empecé a abrir las puertas del auto, todas quería abrir y todo estaba cerrado, no abría nada. Y en el momento de desesperación que ya no sabía qué hacer, agarré la puerta y dije, ¡ay, Señor, ayúdame! Y la agarré y la moví y se abrió la puerta. Y, ¡wow! ¡Qué milagro de Dios! Y no es casualidad. Es un milagro de Dios y son privilegios que Dios nos da, bendiciones que Dios nos da cuando lo amamos y lo buscamos. Después, cuando Dios abrió la puerta, no lo podía creer, quería contarle a todo el mundo, Dios me abrió la puerta. Y resulta que saqué la cartera, el celular, las llaves, todo, y volví a trabar la puerta. Y dije, voy a trabar para a ver si la puerta estaba dañada, y bueno, y rápido se abre, a verla, y la cerré otra vez, intenté abrirla, y no la abrí más. O sea, la puerta estaba perfecta. Y Dios hizo un milagro en mi vida. Ponete en las manos de Dios, que Dios quiere hacer milagros increíbles. Jesús vive, y porque Él vive, nosotros también podemos tener una vida nueva. Una sola cosa necesitamos: entregarle nuestro corazón, ponernos a su servicio, ir a sus pies y decirle, Señor, toma mi vida. Y hoy la pregunta es para vos. La pregunta es para vos, es una pregunta personal, pero todos tenemos que decidir. ¿Nos ponemos a los pies de Jesús? ¿Queremos hacer su voluntad? Le entregamos nuestra vida y queremos ir al cielo. Y un día, cuando tengamos esa reunión personal con Él, le podamos decir, Padre, toda mi vida te esperé, por fin estamos juntos. Espero que podamos realmente ser restaurados en Jesús, que Él nos dé el alivio, la paz, la esperanza, todo lo que necesitamos individualmente, a nosotros y a nuestras familias. Busquemos a Dios cada día. Toda esta semana hemos tenido reuniones para poder recordar esos sacrificios de Jesús. Y si capaz faltaste o llegaste tarde, los animo a que puedan agarrar, decir, bueno, no es Semana Santa, pero capaz la semana que viene decir, bueno, me escucho una clase por día o miro un video de Jesús o algo para poder seguir reflexionando diariamente en ese gran sacrificio que Jesús hizo por nosotros y lo hizo para darnos vida, salvación. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Padre Celestial, Señor, gracias por poder ser llamados hijos tuyos. Padre amado, gracias porque esa tumba está vacía y porque Jesús está vivo intercediendo por nosotros y tenemos la promesa que muy pronto volverá. Padre, te suplico que nos ayudes a poder prepararnos para ese gran día cuando tú vengas, a poder ser verdaderos hijos tuyos y a poder comprometernos, bautizarnos y entregar nuestra vida a ti, Padre. Señor, y si ya capaz estamos bautizados, te suplico que nos ayudes a cada día reafirmar nuestra fe y buscarte y hacerte nuestra prioridad cada día. Señor, te suplico que tú bendigas a cada uno de los presentes. Estamos muchos hermanos que capaz que no puedo recordar todos los nombres, pero está acá Katiuska. Hace mucho, Señor, que no se conecta a las clases y te suplico una bendición especial sobre ella, sobre su vida espiritual, sobre su familia. También, Señor, está Nicolás, Josué, María,
Señor, te suplico por ellos que se están conectando más seguido, que tú los bendigas a sus familias, dales una bendición especial, que ellos te puedan conocer y amar con todo su corazón y sus familias también, y puedan prepararse para cuando Jesús venga. También Silvia, Germán, que se conectaron, te suplico por ellos, para que ellos también se entreguen a ti. Araceli, también Eladio, Donaldo, Señor, una bendición especial por cada uno de ellos. Capaz que ahora me estoy olvidando un montón de nombres, pero Padre, los pongo en tus brazos de amor y bendícelos y toma sus vidas y mi vida también. Nos ponemos a tu servicio en el nombre de Jesús. Amén. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones.